Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es una pregunta. Y la pregunta es: ¿Demas o Juan Marcos? Y podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11, que dice lo siguiente: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo estaba transitando los últimos días de vida. Él ya tenía una sentencia de muerte y en este caso Pablo se dirige directamente hacia su hijo espiritual Timoteo. En esta carta, donde está dicha carta cargada de consejos, de advertencias también para su hijo espiritual y de un saludo ya de despedida, pero no un saludo de despedida trágico como lo sería cualquiera, sino un saludo de despedida con esperanza. Porque Pablo sabía que estaba a punto de encontrarse con Jesús. Pero él contó cómo estaba en estos últimos días y habló de quienes lo acompañaban. Y este apóstol, que había tenido varios colaboradores en sus viajes misioneros, detalla cómo en este momento se encontraba prácticamente solo. Y él habla del abandono específico de uno de sus colaboradores y habla de este colaborador Demas. Su nombre está relacionado con el dios, la diosa de la agricultura. Eso es lo que significaría el nombre Demas. Otro de los significados posibles del nombre Demas es popular, sería otro de los mismos. Pero definitivamente debemos observar que este colaborador de Pablo, que lo había abandonado, se había ido al mundo. Había abandonado a Pablo porque amaba las cosas de este mundo. Amaba al mundo, amaba lo que el mundo le proponía. Pero no siempre había sido así esto, ya que Pablo escribe, por ejemplo, en Filemón, capítulo, versículo 24, dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y el versículo 23 habla y dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Era un saludo de los colaboradores de Pablo, entre los cuales estaba incluido Demas. Demas era aquel colaborador que había estado con Pablo, que lo había acompañado a él. Pero hoy ya no era parte del ministerio misionero de la iglesia en aquel entonces. Pero primeramente había sido un colaborador fiel. Y Colosenses capítulo 4, versículo 14, nos da otro testimonio de que esto fue así, y dice la palabra de Dios: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas.
Vemos cómo Demas era parte de la vida de Pablo, era parte del ministerio de Pablo, pero sin embargo, Demas ya no estaba con Pablo. El mundo se había robado el corazón de Demas y Demas voluntariamente había permitido que eso sucediese. Por lo tanto, con mucha tristeza, Pablo expresaba esta ausencia de este colaborador. Sin embargo, hay otro colaborador que es nombrado y que es pedido por Pablo a Timoteo para que lo trajese porque era útil para su ministerio. Y ese colaborador que Pablo pidió fue Marcos. Ahora, ¿quién era Marcos? ¿Quién era Juan Marcos, como se lo conocía? Ya que Marcos era el apodo de este colaborador de Pablo. Y la palabra de Dios nos habla que en Hechos capítulo 13, versículo 13, nos habla de cómo había comenzado la relación entre Pablo y Marcos. Y dice Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El tal Marcos o Juan Marcos, como también la escritura le llama, también comenzó con Pablo. También comenzó a participar de esos viajes misioneros que realizó con el apóstol Pablo. Pero hubo también una separación aquí. No sabemos si fue similar a la de Demas, pero sí concretamente sabemos que Juan abandonó al apóstol Pablo. Y eso es lo que describe Hechos 13:13, que se apartó de ellos Juan y volvió a Jerusalén. Si algo tenían en común estos dos hombres, tanto Demas como Marcos o Juan Marcos, era que ambos abandonaron a Pablo. Ambos abandonaron la obra del Señor. Dejaron atrás el llamado de Dios. Y, por supuesto, esto tuvo sus consecuencias. Y vamos a observar las consecuencias que esto tuvo. Y una de las consecuencias que verdaderamente tuvo lo que tiene que ver con la separación, y en este caso la separación de Juan Marcos, que dejó a Pablo y a Bernabé, trajo consecuencias muy importantes. Y una de esas consecuencias, la más importante que la Biblia destaca, fue una discusión y que terminó en separación entre Pablo y Bernabé. Y si leemos en Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Lo que sucedió con Juan Marcos trajo consecuencias para la vida de Pablo, de Bernabé y el ministerio misionero de la iglesia a los gentiles que había comenzado ya. Y fue la separación que esto causa entre Pablo y Bernabé. Porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos. Vemos un Juan Marcos que retoma la obra de Dios, que quiere verdaderamente servir al Señor nuevamente. Juan Marcos debe haber reconocido su pecado, su abandono de la obra y quería servir nuevamente. Pero Pablo no lo consideraba oportuno, no era prudente, no quería que Juan Marcos volviera con ellos. Pero la voluntad de Bernabé era todo lo contrario. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara en las visitas que ellos iban a realizar a las iglesias que habían establecido. Pero como dice la palabra de Dios, hubo una gran discusión entre ellos. Eso produjo la separación de dos compañeros de misión como Pablo y Bernabé, de dos apóstoles, porque Bernabé también cumplía una función de apóstol, porque él iba estableciendo iglesias con Pablo. Entonces, al producirse eso, la vida y el ministerio de ambos cambió. Y en primer lugar podemos ver aquí que todo abandono que hace un creyente de la obra de Dios, sea por la motivación que sea por amar al mundo, sea por cobardía, sea porque le pese la responsabilidad, causa un efecto en la obra de Dios, causa un efecto en la iglesia. Hay consecuencias de esto. Y como se había sembrado allí una separación cuando Juan Marcos se aparta de Pablo y de Bernabé en Panfilia, esto trajo como consecuencia otra separación, aún más importante, que fue la de Pablo y Bernabé. Y la vida de Pablo estaría marcada por este tipo de circunstancias. Era abandonado muchas veces en la obra de Dios. Y una vez más, esto ocurriría antes de su muerte, como lo hemos leído al principio. Y el primer nombre que Pablo citó fue precisamente no el nombre de Juan Marcos, sino el nombre de Demas. Demas se fue porque amó al mundo. Y cuando hablamos de los siervos de Dios y de el abandono que los siervos de Dios
realizan de su obra, tenemos que hablar de tres estrategias que Satanás utiliza para lograr que un siervo de Dios abandone su obra. Y en este caso vamos a citar la tentación de Jesús en el desierto. Porque acá Satanás utilizó tres estrategias con el objetivo de que Jesús abandonara la obra. La primera estrategia que Satanás utiliza la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 4, que dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera estrategia que Satanás utiliza para tener la intención de que un siervo abandone la obra, para llegar a provocar el abandono de la obra por un siervo de Dios, es atacar directamente la identidad en Cristo que ese siervo, que ese hijo de Dios tiene. Porque, como hemos leído, lo hizo con Jesús mismo. Satanás vio que Jesús tenía hambre, sintió hambre, e inmediatamente atacó su identidad como hijo de Dios y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás utiliza la estrategia de cuestionar el llamado de Dios. Jesús había sido enviado desde el cielo para salvar, para rescatar lo que se había perdido. Éramos nosotros los perdidos. Pero sin embargo, Satanás una y otra vez trató de hacer que Jesús abandonara la obra de Dios. Y en este caso, Satanás ataca la identidad de Jesús, la identidad de Cristo como Hijo de Dios. Así como suele atacar nuestra identidad como siervos de Dios. Pablo vivió también esto de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto cuestionó lo que tenía que ver con el llamamiento del apóstol Pablo. Pablo había sido llamado al apostolado directamente por el Señor Jesucristo. Él había sido llamado a cumplir una función en el cuerpo de Cristo, y su función era el ministerio a los gentiles. Y es por eso que en 2 de Corintios capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante hasta el 6 podemos leer, dice la palabra de Dios: Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros,
Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pablo claramente defiende su ministerio porque creyentes de la iglesia en Corinto decían de Pablo que él andaba según la carne. Lo trataban de una persona carnal, de una persona que no era espiritual. Entonces Pablo claramente defiende su ministerio y dice que aunque andamos en la carne, aunque militamos en este cuerpo, las armas que utilizamos son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y se estaba refiriendo a fortalezas espirituales. Pablo era consciente de su llamamiento y él en otra oportunidad también resalta y dice que él había sido llamado como predicador, como apóstol y como maestro a los gentiles. Satanás cuestionó la identidad de Pablo como siervo de Dios, pero Pablo se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque Dios seguía respaldando su ministerio, seguía reconociendo a Pablo como su siervo, como también lo hizo con Jesús, el ejemplo, el sumo ejemplo de cómo debe ser un siervo de Dios. En segundo lugar, otro ataque que Satanás realiza al siervo de Dios lo encontramos también en San Mateo, capítulo 4, versículo 5 al 7, que dice: Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En segundo lugar, lo que sucede acá en estos pasajes es que el diablo desafía al Señor Jesucristo y pone en tela de juicio, cuestiona prácticamente el cuidado de Dios sobre su siervo. Y esa es la segunda característica, la segunda estrategia que podemos ver que Satanás utiliza para que un siervo pueda abandonar la obra de Dios, y es cuestionar el cuidado que Dios tiene sobre su siervo. Lo que Satanás dijo a Jesús fue muy fuerte y le dijo: bueno, si eres hijo de Dios, tírate de acá, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces utilizó el mismo Salmos 91, que habla de la protección de Dios, para poner en cuestionamiento esto. Sin embargo, Jesús no dudó ni un momento del cuidado que el Padre tenía sobre él y sobre su función.
Entonces directamente le contestó: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Algo que también es citado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Vemos acá que también esta estrategia es muy utilizada por Satanás. Satanás le habla al siervo, le dice: Dios no te cuida como debería cuidarte, te hace falta esto, te hace falta aquello, mira la necesidad que pasas, mira que no te cuidan los que están alrededor tuyo, tus consiervos, tus consiervas, la iglesia. Y comienza el siervo de Dios y da lugar a esos pensamientos a naufragar en los mismos y a llegar al punto de decir no al servicio al Señor, no a la obra de Dios, no al cristianismo, y abandonar la obra del Señor, abandonar al Señor mismo. Sin embargo, Jesús no dudó ni un momento, porque antes que esto estaba este mandato de no tentar al Señor tu Dios. Jesús tenía bien claro que Dios cuidaba de él. Por eso la Biblia dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y lo habla en un contexto donde está hablando precisamente de los siervos de Dios, en el capítulo de Primera de Pedro, capítulo 5 allá. Y la tercera estrategia que el diablo utiliza para tratar de sacar al siervo de Dios de su obra, lo encontramos también en San Mateo, capítulo 4, versículo 8 al 10, que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que puso acá Satanás delante de Jesús? El mundo y sus reinos. Puso a disposición la estrategia más pesada que Satanás tenía en ese entonces. Satanás hizo uso de todo su poder, un poder que le había sido dado a él, que le ha sido dado. Él es el príncipe de este mundo, Él es el Dios de este siglo, dice la Escritura, y esto, en otros pasajes, Satanás dice: esto me ha sido dado y a quien quiera yo lo doy. Le ofreció a Jesús el mundo, le ofreció a Jesús los reinos del mundo, puestos de eminencia, puestos importantes, cargos en el mundo, dinero, fama y todo lo que el mundo puede darnos. Sin embargo, Jesús fue firme y dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él debemos servirle. Y cuando hablamos en la palabra de Dios, verdaderamente de este pasaje, lo tenemos que comparar con lo que Primera de Juan nos describe cuando nos habla del mundo. San Juan, en su primera epístola, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que el apóstol Juan describe? Que si alguien ama el mundo y lo que está en el mundo, la presencia de Dios no habita en él. El amor del Padre no está en él. Y alentaba a no amar al mundo y a realizar la voluntad de Dios, porque el mundo es pasajero. Las cosas de este mundo son pasajeras, como el predicador ya en Eclesiastés decía, son vanidad, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es lo que sucedió con Demas. Él amó este mundo y se fue en pos de él. Y Demas perdió la presencia de Dios en su vida. El amor del Padre ya no habitaba en él. Y Demas dejó de ser un fiel seguidor, obrero, siervo de nuestro Dios. Pero Juan Marcos tomó una decisión distinta. Juan Marcos estuvo dispuesto a regresar, a continuar en la obra de Dios. Y es por eso que el mismo Pablo, que en una oportunidad lo rechazó, hoy lo pedía, porque él era útil para su ministerio. Juan Marcos dejó de ser aquel que por cobardía, amor al mundo, no sabemos cuál habrá sido la causa de su deserción. Este Juan Marcos había abandonado la obra de Dios, había abandonado al Señor, pero estaba de regreso. Había regresado y era útil para el ministerio de Pablo. Dos casos muy similares, pero con dos finales diferentes. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Se limpió. Juan Marcos se limpió para ser un instrumento de honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Mientras Demas prefirió seguir siendo un instrumento de deshonra para un uso vil. Si tú quieres ser un instrumento de honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, tienes que estar dispuesto a limpiarte de todo lo que desagrada a Dios. Si estás amando al mundo, tienes que regresar a Cristo, poner a Cristo en primer lugar y, por supuesto, con un profundo arrepentimiento, con una profunda convicción de pecado. Si tú has abandonado la obra de Dios,
No tomes la decisión que tomó Demas de abandonarla y no regresar. Sé un Juan Marcos que volvió a obedecer al Señor, volvió a ser parte de su obra, y no solamente eso, sino que Pablo en los últimos días de su vida pidió por la compañía de Juan Marcos porque era útil para su ministerio. Y si tú vienes al Señor arrepentido, eres útil para el ministerio del Señor. Eres útil para el Señor. Si te has limpiado, eres útil. Eres para un uso honroso. Así que tú que has abandonado la obra del Señor, Dios te llama a que te limpies y que vuelvas hacia Él y que Cristo sea lo primero en tu vida. Por lo tanto, ¿qué seguirás siendo? ¿Un Demas o volverás a ser un Juan Marcos? Vuelve y sé un Juan Marcos. La iglesia del Señor, el Señor necesita los Juan Marcos de este tiempo. Ha sido un privilegio haber podido compartir la palabra del Señor con ustedes a través de esta red social, a través de YouTube. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, haga clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook y a la brevedad responderemos a su inquietud. Que el Señor bendiga a todos los que nos han estado observando y escuchando, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este espacio de reflexión. Que Dios los bendiga a todos.